y Cilicio, el mensaje llega hasta el rey y todos debían clamar a Dios y convertirse de su comportamiento equivocado. Aquí vemos cómo el arrepentimiento verdadero lleva a un cambio en las obras que uno hace. Hoy en día muchas personas dicen, ¿verdad?, que se han arrepentido de sus pecados, pero no hay un cambio en sus vidas, no hay frutos dignos de arrepentimiento. Un arrepentimiento verdadero es evidente cuando la persona cambia su vida, cambia su vocabulario, cambia su forma de ver en todo aspecto. Y necesitamos hoy un arrepentimiento genuino, necesitamos predicar el arrepentimiento, necesitamos predicar lo que el arrepentimiento es, necesitamos predicar y proclamar, como dijo Jesucristo ahí en Lucas 24, este mensaje. ¿Por qué? Porque es muy importante para que las personas puedan llegar realmente al conocimiento de la salvación. Muy bien. Número 9, la esperanza. ¿Quién sabe dice el 9, quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, yo les he estado hablando de que Dios es un Dios bondadoso y severo, y el rey no quería la severidad de Dios, sino la bondad de Dios. Y número 10, la misericordia de Dios. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Como vemos, la esperanza del rey no fue defraudada. El Señor no les dio la destrucción que merecían porque Dios es bondadoso. Así que, hermanos, en este capítulo 3 lo que he hecho nada más es narrarles lo que está escrito. Ahora sí, vamos a los principios que aprendemos. Vamos a aplicar esta narración a la vida diaria, suya y mía. Principios que rescatamos de esta narración. Número 1, hermanos. Dios, en el caso de Jonás, y creo que en el caso nuestro a veces más, pero en el caso de Jonás, Dios le da una segunda oportunidad cuando él se arrepiente. En el servicio cristiano, Dios nos da otra oportunidad cuando hemos pecado. Pero, hermanos, es muy importante que usted entienda esto. Dios no va a aceptar a siervos viviendo en rebelión. Otra vez. Dios no va a usar a siervos en rebelión. Necesitas arrepentirte. Mientras Jonás no se arrepintió, Dios no lo usó para su obra. Uno de los pasajes más emblemáticos que conocemos nosotros, hermanos, es este. 2 Timoteo 2:20. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si alguno se limpia de estas cosas. Este pasaje, hermanos, es muy emblemático, es muy conocido, pero creo que a veces no se entiende del todo lo que Pablo está diciendo. Dice Pablo que hay dos clases de instrumentos, los viles y los honrosos. Es decir, tú no comes donde tiras la basura, porque ese recipiente está infectado. Tú solamente comes en un recipiente que está limpio. Bueno, es lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo que Él no va a trabajar en un recipiente vil. El recipiente tiene que limpiarse para que Dios lo pueda usar. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil al Señor. Lo que Dios está diciendo, hermanos, es que Él solamente utiliza un tipo de personas. El tipo de personas que Dios utiliza es una persona que no está viviendo en pecado, una persona que no está viviendo en rebelión, una persona que no se autojustifica sus pecados, una persona Dios no usa una persona que se acostumbra a sus pecados, que se acostumbra a un pecado y ya no lucha contra ese pecado. El apóstol Pablo era un hombre que luchaba constantemente contra su pecado. Él decía que había pecado en él, sí, que en él moraba el mal, sí, pero que él estaba luchando contra su pecado, que él siempre estaba tratando de ser mejor para Dios y nunca se acostumbró a pecar. En el libro de Romanos capítulo 6, Pablo dice que el viejo hombre había sido crucificado como una muerte lenta. Es decir, el viejo hombre no muere al instante,
el viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, no muere al instante que Cristo es recibido, pero sí se le asesta un golpe mortal para que ya no reine sobre nosotros. Ya no tiene por qué dominarte el pecado, ya no tiene por qué dominarte la carne. De hecho, me atrevo a decir que cualquier persona que es dominada por la carne realmente no tiene a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 8 que una persona que vive de acuerdo a la carne no puede someterse a los designios de Dios. Una persona que vive en rebelión a Dios constante no es una persona que realmente tenga a Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ¿qué estoy diciendo? Que en un cristiano se puede manifestar la carne, sí se puede manifestar, pero una cosa es que la carne se manifieste en tu vida y otra cosa es que vivas constantemente en la carne. Así que el principio que aprendemos es que Dios da a Jonás una segunda oportunidad después de que él se arrepiente. En el servicio cristiano, hermano, seas pastor, misionero, miembro de iglesia, Dios no va a usar a una persona que no se ha arrepentido de corazón, que no ha limpiado su corazón, que su corazón no ha quedado limpio como la nieve. Hermanos, cuando esto sea así, cuando haya pecado en nosotros, Dios va a aplicar su severidad para recomisionarnos. Tal es el caso de Pedro, que negó a Jesús, o de Juan Marcos, que abandonó la obra. Nadie puede negar que todos hemos sentido el dolor de fracasar, pero sabemos y no podemos negar también el alivio que se siente cuando decimos: gracias Dios por perdonarme y darme esta segunda oportunidad, esta nueva oportunidad. Quizás, hermanos que somos líderes, sabemos que Dios nos ha dado más de una. Dios nos ha dado más de una segunda oportunidad. Pero el punto principal es eso, hermanos, en esta recomendación que les hago. Dios no usa a un siervo en pecado. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. No sé cuántas veces se ha pasado, hermano, que tú sabes que hay algo mal en ti, que Dios no te está usando, que necesitas arrepentirte para que realmente Dios trabaje en tu vida. Puedes hacer cualquier cosa en la iglesia sin el poder de Dios, pero Dios no estará usando su poder para ayudarte. Número 2, lo que aprendemos en el relato de Jonás 3 es que hay una obra que nos es impuesta. En el capítulo 4, que vamos a leer ahorita más adelante, nos daremos cuenta de que Jonás, a pesar de todo lo que le pasó, no tenía la mejor disposición de ir a predicar a los ninivitas. Pero fue porque después de todo lo que había pasado, había una necesidad y había una obra que le había sido impuesta. El apóstol Pablo tenía el mismo sentimiento. A veces Pablo se encontraba en dificultades por predicar el evangelio, pero había una necesidad que le era impuesta. Pablo escribió en Corintios 9, 16, 1 Corintios 16, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Todos los que me están escuchando tenemos un deber cristiano que cumplir. Si lo haces con amor es mejor, pero si no, de todas maneras el mandato está puesto. Comparo esto como los lunes que no quieres ir a trabajar, no tienes ganas de ir a trabajar, pero vas. Quizás no tienes el deseo, pero ahí estás. Jonás tenía un mandato que Dios le había impuesto. La necesidad estaba impuesta, el deber estaba impuesto. Hermanos, y es lo mismo para con nosotros. Nosotros tenemos un deber que cumplir. Ese deber, quizás, seamos honestos, hermanos, los hermanos de la iglesia quizás no siempre digan: hermano, yo siempre tengo ganas de evangelizar. Pero hermanos, esto es un hecho, es una cuestión que nosotros tenemos
que realizar, es un mandato que nos ha sido impuesto. Y Jonás, a pesar de que no tenía la mejor disposición para ir, lo hizo, porque había una necesidad que era impuesta. Número 3, que aprendemos de Jonás, en el capítulo 3. Jonás, dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermanos, número 3, lo que aprendemos, lo que mueve a la gente a arrepentirse y a venir a Cristo es la palabra de Dios. Jonás había pasado acontecimientos bastante emocionantes. Si viviera hoy, andaría por todas las iglesias dando su testimonio, contando su experiencia. No, hermano, yo me rebelé contra Dios y caí al mar, me tragó un pez, estuve 3 días en el vientre del pez, pero Dios hizo un milagro. Pero hermanos, lo único que Jonás hizo fue decir el mensaje que Dios le dijo. El mensaje que Dios le dijo es, predícales que en 40 días Nínive será destruida. Jonás no usó sus experiencias, aunque no digo que esté mal usarlas como una ilustración, pero en este punto Jonás dio prioridad a la palabra de Dios. Lo único que tiene poder para convertir el alma es la palabra de Dios. Hoy en día la gente necesita la palabra de Dios. El poder del evangelio, el alimento espiritual, la fortaleza de las promesas de Dios. Si somos fieles en exponer la palabra de Dios, Dios será fiel en dar resultados. Pero qué tristeza nos da que hoy muchas iglesias se están avergonzando de predicar la palabra y tratan de hacer las doctrinas más atractivas para el mundo, es decir, tratan de diluir las doctrinas de la salvación, las doctrinas del pecado, las doctrinas de la disciplina en la iglesia, de la santidad, tratan de diluirla para que la persona pueda venir a Cristo y no se le haga tan pesado venir a Cristo. Pero hermanos, si somos entendidos en lo que Jonás aprendió, es que Jonás solamente tuvo que predicar la palabra de Dios y las almas llegaron a los pies del Señor. Hoy en día, hermanos, tenemos una gran necesidad de hablar de la palabra de Dios como es. Tenemos que predicar el pecado, lo grave que es para Dios. Tenemos que predicar el arrepentimiento de ese pecado. Tenemos que predicar que hay una condenación eterna si no se arrepienten de sus pecados. Tenemos que decir lo que es pecado y lo que realmente está llevando a las almas al infierno. Tenemos que hablar de todos los pecados que hay sin miedo, sin esperar represalias, como lo predicaba Pablo en Corintios. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni ninguno de ellos, dice, puede heredar el reino de Dios. Tenemos que hablar de ello, hermanos, porque vivimos en un mundo que cada vez se está acostumbrando más al pecado, verlo como algo normal. Sin embargo, los predicadores, los cristianos, tenemos que hablar la palabra de Dios y decir lo que está mal ante los ojos de Dios para que las personas puedan arrepentirse. No tratemos de hacer más atractivas o amigables las doctrinas para que el mundo pueda venir. Como muchas veces hoy he escuchado, hermanos, de tantas cosas tan tristes en nuestra ciudad, no sé otras ciudades, pero sé que están quizás igual o quizás con un poquito más de problema, pero he escuchado de iglesias, y esto no es una mentira, hermanos, he escuchado de boca de hermanos que hay iglesias donde ya están ofreciendo cerveza a los jóvenes para que asistan. Están ofreciendo bailes. Por ahí escuché a una iglesia que estaba haciendo Halloween, fiesta de disfraces de la iglesia, dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando, hermanos? En vez de predicar la palabra de Dios, que es lo que realmente va a alimentar a las personas, la gente está tratando de utilizar otras estrategias para atraer gente a la iglesia. Hermanos, creo que es lo peor que ha estado pasando en nuestro tiempo. Han estado convirtiendo la iglesia en una empresa en vez de lo que realmente es. La institución más preciosa que existe en la tierra, comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
La iglesia no